Y entonces hicimos estos pequeños montajes de la comprobación. No sé si el computador responde. Se quedó pegado. Listo. Tenemos estos dos montajes que hicimos ayer. Lo primero, bueno, varias cositas a resaltar y que pues solo por recordar. Lo primero, las fuentes puede ser cualquiera, todas entregan el mismo voltaje en DC, sea una pila, sea una batería o sea esta fuente de voltaje. Lo otro es que dependiendo cómo coloquen los terminales o las puntas, los pines, como lo quieran llamar, del amperímetro, vamos a detectar la misma magnitud, pero con signos cambiados. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si ponemos, obviamente, el pin positivo o el terminal positivo hacia el flujo de la corriente, entonces vamos a detectar simplemente una corriente positiva. Pero si lo ponemos con el negativo, va a ser una corriente negativa. Va a pasar lo mismo con el voltímetro. Realmente no lo pusimos, pero va a pasar lo mismo. Si yo vengo y coloco un voltímetro, pero conecto la parte negativa en la parte de mayor potencial, la parte positiva en la parte de menor potencial, sí, también va a pasar el mismo efecto de el voltaje negativo. Entonces, por ejemplo, dependiendo cómo coja, cómo tome las puntas del voltímetro, por ejemplo, marca 3 voltios y si las invierto marcarán menos 3 voltios. Sin importar cómo sea esto, observe que siempre se hacen entre dos terminales diferentes, mientras que la corriente actúa como si fuera un cable. Sí, hagan de cuenta que el medidor de corriente es como si fuera un pedacito de cable para unir este pedazo de circuito. ¿Qué ocurre? Si, por ejemplo, el circuito original podría ser este de acá. Si yo quiero medir corriente, yo debo abrir el circuito, ¿sí? Poner mi amperímetro y hacerlo como si fuera un pedacito de cable. ¿Para qué? Para que la corriente fluya a partir de él, puesto que la definición nos dice que es el flujo de electrones en un punto. Entonces, por eso hay que tener en cuenta, pilosos, el amperímetro no se pone entre dos terminales de una resistencia ni nada. Se pone entre dos terminales el voltímetro para medir voltios, para medir potencial, pero para medir la corriente debe ser abriendo el circuito. ¿Sí? Y por otro lado, venimos acá y aprendimos a usar el potenciómetro, ¿sí? Por ahí yo en algún momento les había mostrado eh, en una presentación anterior que un potenciómetro pues, es una resistencia variable, que hay diferentes y todo. PowerPoint no puede realizar sección. ¿Qué es eso? Sí, y mirábamos, o yo les mostraba esta pequeña herramienta acá, ¿sí? Si ustedes notan, aquí estamos midiendo, o acá en este dispositivo que se está moviendo, está midiendo resistencia. Y observen que dependiendo de la punta, ¿sí? Es decir, el pin del centro con un pin externo, mientras tiene una resistencia, y el pin del centro con respecto al otro terminal del potenciómetro va a tener la inversa. Por ejemplo, si este potenciómetro es de 10 kiloohmios, el porcentaje de la resistencia hacia cada una de las partes será proporcional. Entonces, por ejemplo, si aquí uno lo pone el 70%, entonces dependiendo de los dos pines que tome, uno va a medir 7 y el otro 3 kiloohmios. O si lo ponen toda la mitad, uno va a medir 5 kiloohmios y el otro 5 kiloohmios. O si lo pone totalmente en un extremo,
entre esos dos pines va a medir 10 kiloohmios y en el otro va a medir 0 kiloohmios. ¿Sí? Y así sucesivamente. Sin embargo, hay que tener algo muy en cuenta. Realmente la resistencia de cero, no existe. Porque así sea, solo por la fabricación del elemento, va a tener una muy pequeña resistencia. ¿Sí? Entonces, pues no va a medir cero como tal. Pero sí es algo, digamos, muy pequeño con respecto al resto de la medición. Por eso fue que acá tomamos dos pines, el pin superior y el pin inferior. ¿Sí? Entonces pudimos empezar a variar el valor de la resistencia. Observen una cosa. Si yo pongo el potenciómetro a su máxima medida al 100%, y dijimos que este potenciómetro era de 1 ohmio, está aquí al lado de la otra resistencia de 1 ohmio. Y 1 ohmio más 1 ohmio son 2 ohmios. ¿Sí? Entonces digamos que la resistencia total del circuito son 2 ohmios. Y 2 ohmios dividido 2 voltios va a dar 1 amperio, que es el que está acá. ¿Sí? Y esos 2 voltios se van a distribuir uniformemente según la ley de Ohm. ¿Sí? 1 voltio acá y 1 voltio acá, porque ambos tienen la misma resistencia. Pero observen que si yo bajo, bueno, si yo bajo el elemento al 50%, ¿sí? Este elemento va a valer 0,5 y este va a valer 1. Es decir, que este tiene, digamos, el doble resistencia. Y si ustedes notan, en la proporción, este 1,33, ¿sí? Es el doble de este 0,67. ¿Qué ocurre? Que cuando yo me acerco a 0%, él me dice que aquí hay 0,18 voltios. Y es que 0%, el software sabe, o el software, mejor dicho, no permite que valga 0 ohmios. Aunque aquí diga 0%, el software no permite que haya una resistencia de 0 ohmios. ¿Por qué? Porque si hay 0 ohmios, es como si esto fuera un cortocircuito. ¿Sí? Y en sus cálculos, ¿sí? En la forma de hacer los cálculos, pues tendría una falla. Entonces realmente en esta resistencia hay, o sea, el 0% de esta resistencia no son 0 ohmios, es otro valor que inclusive podríamos calcular. ¿Por qué? Porque tenemos la corriente y tenemos el voltaje. ¿Cómo podría yo hallar la resistencia de este elemento? El valor de resistencia. Si tengo voltaje y corriente. ¿Quién sobre quién según la ley de Ohm? Voltaje sobre corriente. Perfecto. Si ustedes también recuerdan, por acá tenemos la ley de Ohm y uno puede hallar, si tiene los otros dos, puede hallar lo que quiera. Y entonces, muy acertadamente, resistencia es voltaje sobre corriente. Entonces, voltaje 0,18, corriente 1,82 amperios. Y esto me da una resistencia de 0,099. Es algo muy pequeño, 0,099. Es algo muy pequeño y a pesar de ello no es 0 ohmios. ¿Sí? Por eso es que aquí marca. Entonces hay que tener cuidado, pues de pronto con esos valores tan pequeños cuando se hagan las simulaciones. ¿Preguntas hasta allí? De todas formas, como ayer terminamos como tan rápido, pues no. Pero preguntas de alguno de estos dos montajes, ¿sí? Donde se verifican todas las relaciones de la ley de Ohm. Perfecto. Entonces podemos continuar. Profe, una Sí, pregunta. sí, En el segundo circuito, el voltaje de ese circuito siempre va a ser 2. La diferencia es cómo se va a distribuir a cada lado, ¿no? tal cual. Y no nos vamos a ver la ley de Kirchhoff que explica este fenómeno, vamos a ver divisores de voltaje y todo. Pero adelantándonos un poquito, sí señor, estos 2 voltios
siempre se van a distribuir entre todas las resistencias que haya. En este caso, dos resistencias, por ejemplo, de 1 y la otra, pues del valor que le pongamos. Si las dos valen 1, entonces se reparte un voltio para esta, un voltio para esta. Y siempre van a conservar, siempre se van a distribuir los 2 voltios. Así sea muy pequeño, sí señor, por ejemplo lo pongo en 0% y acá me va a poner 1.82 voltios y 0.18 voltios. Si usted lo suma, siempre van a dar los mismos 2 voltios de acá. Toda la razón. Listo. Ahora vamos a continuar. Entonces hicimos estas dos relaciones y concluimos ciertas cositas. Si el voltaje permanece constante, como en el segundo caso, mientras mayor sea la resistencia, menor será la intensidad, comprobado. Esta segunda no la comprobamos, aunque sí lo podríamos hacer. Si la intensidad permanece constante, mientras mayor sea la resistencia, mayor será el voltaje. Y la tercera sí la comprobamos, que si la resistencia se mantiene constante, mientras mayor sea la intensidad, mayor será el voltaje. ¿Sí? Entonces comprobamos esos 3 elementos, 3 conclusiones. Qué pena, muchachos, si sueno agripado, si estoy supremamente una gripa que me tiene volteado. Entonces me disculpa que hable como así y que me mantenga como tratando de limpiar la nariz. Entonces digo, tipos de circuitos. Entonces ya vimos la relación entre voltaje, resistencia y corriente. Ahora, ese voltaje y esa corriente se distribuirán a lo largo de los circuitos con respecto a la forma como estén conectados. Por ejemplo, este circuito nos dice, este es un circuito que cuenta con 2 resistencias, 2 bombillas. Estas resistencias están conectadas a continuación de la otra, es decir, una seguida de la otra. ¿Qué implica eso? Que un cable que sale de una debe llegar a la otra, mínimo un cable, ¿sí? Ya dependiendo del tipo de elementos, si es un motor, si es una resistencia de calor, lo que sea. Pero por el momento, si son bombillas, es un cablecito, ¿sí? Eh, este tipo de conexión recibe el nombre de circuito en serie y tiene la característica que la corriente eléctrica tiene un solo camino a seguir. Entonces, si ustedes observan, una está seguida de la otra y la corriente, cuando salga de la batería, ¿sí? Va a recorrer un único y exclusivo camino. ¿Qué implicará esto? Que la corriente será la misma para las 2 resistencias, ¿sí? La corriente es la misma en todo este caminito cerrado, es la misma, en toda esta trayectoria. Entonces, en ambas resistencias fluye la misma corriente. Entonces, primera consideración, resistencia en serie, la corriente es la misma, ¿sí? Y viéndolo desde el otro lado, ¿qué pasará con el voltaje? Pues nosotros ya lo vimos en nuestro montaje y fue la observación que nos hizo el compañero. ¿Sí? Acá el voltaje siempre se distribuirá. La corriente es la misma en ambas resistencias. Sí, pero el voltaje se distribuye. Aquí ambas están en serie. ¿Sí? Mientras que acá, en este circuito también cuenta con 2 resistencias, ¿sí? Representadas por las 2 bombillitas. Pero esta vez se han conectado en forma paralela, es decir, ambos extremos están unidos a los mismos puntos o nodos. Sí, si ustedes notan, el extremo derecho de cada una va al mismo punto y el extremo izquierdo de cada una va al mismo punto. Esto implica que están en paralelo. Este tipo de circuito recibe el nombre de conexión en paralelo y se caracteriza porque la corriente tiene distintos caminos que recorrer. Entonces, si ustedes observan, sale, por ejemplo, la corriente de acá y cuando llega a este punto ya no tiene un único camino, tiene 2. Entonces, la corriente se distribuye en ambas partes. ¿Qué implica esto? Que la corriente en un circuito paralelo
se divide, ¿sí? Mientras que el voltaje en estas en estas dos bombillas será exactamente el mismo, ¿sí? Si esta, por ejemplo, es de 5 voltios, la de abajo también tendrá 5 voltios, pero a cada una le llegará una corriente dependiendo de su valor de resistencia, ¿sí? Entonces tenemos serie, es una detrás de la otra, y paralelo, ¿sí? Ambos extremos unidos. ¿Sí notan la diferencia de los dibujitos? Sí, señor. Y la diferencia en el concepto como tal. Profe, entonces las de circuito en serie solo se pueden cuando se ponen horizontales, ¿no? Prácticamente, sí, señor, se podría decir. Claro que ahorita les muestro un pequeño dibujito, inclusive vamos a adelantar acá un poquitico, poquitico, poquitico. Por ejemplo, acá, todas están en serie, ¿sí? A pesar de que esta está en vertical. Pero vea que un cable de una se une a la otra, un cable de la siguiente con la siguiente, un cable de la siguiente y así. Entonces, estas también están en serie sin importar ¿cómo se dice? Su orientación. ¿Sí? Si es en vertical o en horizontal. Sino que cumplan con esto, que una resistencia conecta a continuación de la otra. Estas 5 resistencias de acá están en serie, por ejemplo. O sea, cuando todas tengan un mismo camino. Exactamente, que todas conserven el mismo camino. Y eso es algo muy importante porque hay circuitos mixtos que tienen resistencia en serie y en paralelo, que ahorita vamos a ver cómo podemos o medio resolver eso. Bien, entonces, ahora, circuitos en serie en paralelo. Entonces, ya lo había medio comentado, pero el comportamiento de los distintos receptores, ¿qué pasa si uno de ellos falla? Entonces, miremos a ver. Supongamos que hay dos circuitos con dos bombillas cada uno. Sí, realmente aquí debería ser tres bombillas. Sí, pues el dibujito nos muestra son tres. Entonces, supongamos que hay dos circuitos, uno en serie, aquí el de la izquierda, y uno en paralelo, aquí el de la derecha, con tres bombillas cada uno, las bombillas representadas por su resistencia interna. ¿Sí? Entonces digamos que vean, ya no tiene el simbolito de bombilla, sino que simplemente se cambió al símbolo internacional de resistencia. ¿Sí? En uno de ellos están conectadas en serie y otro en paralelo. Si se quema una bombilla, ¿seguirá funcionando la otra? ¿Ustedes qué dicen? Por ejemplo, acá en el del lado izquierdo, ¿qué pasa si se funde R1? Si se quema en serie, las otras dejan de funcionar. Perfecto. Si esta resistencia o bombilla se daña o se funde, entonces implica que el circuito queda abierto. Es como si se daña, ahí mismo se nos abre ese circuito. ¿Sí? Si se nos abre ese circuito, ya la corriente no va a fluir. Y como no fluye, las otras dos tampoco van a encender. ¿Sí? Hace unos años era el parche de diciembre, arreglar las luces de Navidad. Ay, qué belleza, las mamás lo ponían a uno a arreglar las lucecitas. ¿Cómo era el coso? Como la actividad. Había un tramo de las luces navideñas que se encendía y otro no. Entonces, ¿cuál era lo que se había que hacer? Había que coger un bombillo nuevo, ¿sí? Y empezar a probar, quitaba uno de los que no encendía y ponía el nuevo. Sí, probaba ambos, si ambos estaban buenos, volvía a retornar. Y así entonces iba uno probando hasta descubrir cuál era el bombillito dañado. Sí, pero estoy hablando de cuando uno era niño. Entonces, o cuando yo era niño, sí, cuando detectaba uno cuál era el bombillito dañado, inmediatamente lo reemplazaba uno por un bombillo bueno, todo el resto de la instalación eléctrica encendía. ¿Sí? Entonces, ¿qué implicaba eso? Que había una parte que estaba en serie entre ellas, ¿sí? Pero habían varios circuitos en serie o varias bombillas en serie por aparte. Entonces, por eso era que si una se dañaba, no se dañaba toda la instalación, sino solo una parte. Esa parte sí estaba en serie, pero con respecto a las otras podía tener otras configuraciones.
Entonces acá, entonces las instalaciones eléctricas viejitas sí estaban en serie. Sí, entonces una que se dañaba apagaba las otras o un tramo de las otras, dependiendo de su configuración. Pero ¿qué pasa entonces acá en paralelo? En el circuito paralelo, ¿qué pasa, por ejemplo, si se daña R2? No pasa nada porque sigue fluyendo la corriente. Tal cual, no pasa absolutamente nada a la R1 y a R3. Si se funde R2, es como si aquí esta resistencia desapareciera y quedara un circuito abierto. Es decir, que allí no entraría la corriente, pero no afectaría a R1 y R3 porque siguen conectadas de forma paralela a la fuente. Es más, consumiría menos corriente, es decir, menos potencia, porque como ya la corriente no le está fluyendo a esa resistencia, pues entonces ya no, ya la fuente requiere entregar menos corriente. Bien, y realmente así es que están conectadas las instalaciones eléctricas de nuestras casas, por lo menos de la parte de iluminación. Todas las bombillas de la casa están conectadas de forma paralela. Sí, sino que pues cada una tiene un interruptor independiente y todo, pero por lo menos el pin negativo, que realmente en alterna se llama neutro, sí, es como si dijéramos el 0 voltios, pero es una mentira, digamos como si fuera el 0 voltios o la parte de masa o la parte menos potencial, se llama neutro y todas las bombillas están al mismo neutro. Es más, todos los elementos de la casa están a ese mismo neutro, sean los tomacorrientes o sean las luces. Sí, todos los neutros, absolutamente todos los neutros de la casa están puenteados entre ellos. Y lo único que están esperando es la señal positiva, que para alterna se llama fase. ¿Sí? Neutro y fase constituyen la red eléctrica de nuestras casas. La fase, entre comillas, luego lo veremos, bueno, si no en esta materia, en otra en algún momento lo verán, él alterna, digamos, la parte positiva entre esa fase y simplemente alimenta el resto de las bombillas. Si una se funde, eso no afecta absolutamente en nada a las otras, a pesar de que tengan el neutro o la parte de menos potencial conectadas en paralelo. Eso pues ahí como información adicional. Ahora, pues ya lo habíamos dicho, pero pues acá, digamos, no lo resumen. En el circuito en serie no funcionará, ya que al quemarse una bombilla, el circuito se abre y no circula más corriente. Perdón, yo cambio esa ampolleta por bombilla, que esa ampolleta suena horrible. ¿Sí? Mientras que en el circuito paralelo, la bombilla buena seguirá funcionando, ya que tiene una conexión independiente, lo que permite que la corriente siga fluyendo. Entonces, acá tenemos. Ya sabemos, en serie todas dependen de las demás. En paralelo son totalmente independientes. Ahora, ¿qué pasa cuando comparamos el voltaje en ambos circuitos? ¿Qué se puede establecer? ¿Se mantienen constantes en todo el circuito o varían? Entonces, si nos venimos acá al circuito serie, al igual que ya lo hicimos en Proteus, si las resistencias están en serie, ¿sí? El voltaje se va a distribuir entre ellos. El voltaje de la fuente se va a distribuir proporcionalmente a su valor de resistencia. ¿Sí? Entre mayor resistencia, mayor voltaje recae en él. ¿Sí? Entonces, ese voltaje se va a distribuir entre todas las resistencias en serie. ¿Qué pasa en el circuito paralelo? En el circuito paralelo es muy simple. El voltaje será exactamente igual en todas las resistencias. Si usted tiene 3 resistencias o 100 resistencias, usted puede tener 100 resistencias. ¿Sí? Aquí todas en paralelo, una detrás de otra. ¿Sí? 100 resistencias y las 100 resistencias tendrán el mismo voltaje. ¿Sí? ¿Qué es lo que se distribuye? Ah, la corriente, pero eso ya es otro paseo. Por el momento estamos analizando voltaje y el voltaje
El circuito en serie se distribuye, mientras que el voltaje en el circuito paralelo es exactamente el mismo. ¿Sí? Entonces, si esta fuente es de 5 voltios, todas las resistencias tendrán 5 voltios. ¿Preguntas hasta allí? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Algo que necesiten que repita? Profe, ¿me puede repetir la última parte? Es que no entendí. Sí, señor. Hablando de voltaje, ¿sí? El voltaje en un circuito en serie, este voltaje de la fuente se distribuye proporcionalmente en cada una de las resistencias. Pero en el circuito paralelo, todas las resistencias tendrán el mismo valor de la fuente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si esta fuente es de 5 voltios, cada una de las resistencias tendrá también 5 voltios. Usted puede tener 3 o 100 resistencias y todas las 100 resistencias, si están en paralelo, todas tendrán 5 voltios. ¿Bien? Entonces, en el circuito de serie, el voltaje se dividiría ahí en tres. Correcto. Aquí, por ejemplo, si esto vale 9 voltios, supongamos que estas tres resistencias del mismo valor, para hacer una cosa rápida, entonces, como tiene un mismo valor y son 9 voltios, entonces se distribuye de a 3 voltios para cada uno. Pero obviamente ese valor va a depender del valor de la resistencia. Si hay una resistencia mucho más grande que las otras dos, en esa resistencia habrá mayor voltaje que en las otras. Pero sumados, todos los voltajes deben hacer el de la fuente, porque ese de la fuente se distribuye entre todos. ¿Estamos? Sí, profe, ya. Gracias. Perfecto. Perfecto. Y eso es lo que acabamos de decir acá. En el circuito serie, el voltaje se modifica al pasar por las distintas resistencias. Por esto decimos que no es el mismo en todo el circuito. El voltaje total del circuito es igual a la suma de todos los voltajes parciales, ¿sí? Mientras que en el circuito en paralelo, el voltaje es igual en todo el circuito y es equivalente al que entrega la fuente. En este caso, pues la batería. ¿Está acá? ¿Sí? Digamos, con palabras un poquito más bonitas que las que yo dije, pero esa es, digamos, la idea. Ahora, ¿qué pasará? Yo voy a modificar una cosita acá que vi rara. Acá, este espacio. Listo. Entonces, ahora analicemos corriente. ¿Qué pasa con la corriente? Pues al comparar la intensidad de corriente en ambos circuitos, ¿qué se puede establecer? ¿Se mantiene constante en todo el circuito o varía? No lo sabemos. Eh, bueno, sabemos no. Nos estamos dando cuenta que estos dos circuitos, digamos, son casi lo contrario, lo opuesto en todo sentido, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Si ya nos ponemos a hablar de la corriente y nos ponemos a analizar el circuito acá, ustedes observan que que la corriente tiene una sola trayectoria por donde fluir, lo que implicaría, sin importar el valor de las resistencias, ¿sí? La corriente será exactamente la misma para todas las resistencias. Es decir, la corriente es la misma en todo el circuito en serie. ¿Sí? Un solo camino, entonces la corriente no varía. Un solo camino, una sola trayectoria, la corriente es la misma. ¿Sí? Entonces, si el voltaje se distribuye, la corriente es la misma. Pero ¿qué pasa aquí? Si nos venimos a analizar el paralelo, aquí ya sabemos que el voltaje es el mismo. Pero ¿qué pasa con la corriente? Resulta que la corriente ya no tiene una única trayectoria por donde fluir. Ya hay tres trayectorias diferentes. ¿Sí? La corriente sale por acá y se puede venir por la primera, se puede venir por la segunda y se puede venir por la tercera. Es más, no se puede, se va por las tres. ¿Sí? Esa corriente se distribuye con respecto al valor de la resistencia. ¿Sí? Entonces, a mayor resistencia, menor corriente. Entonces, esa corriente se distribuye. En conclusión, circuito en serie, corriente es la misma. Corriente en paralelo, la corriente se divide.
¿sí? Al contrario de lo que ocurre con el voltaje. Ahora, nos dicen, en el circuito serie la intensidad es igual en todo el circuito. ¿Sí? Lo que acabamos de decir. Y en el circuito paralelo, la intensidad varía, ya que se reparte en las distintas ramas del circuito. La suma de las intensidades que pasa por cada rama es igual a la intensidad total en el circuito. Entonces, por ejemplo, si por acá por la primera se da 1 amperio, por la segunda se dan 2 amperios, y por la tercera se dan 3 amperios, entonces la fuente entregó simplemente la sumatoria total. Entonces 3 más 2 más 1 entregó 6 amperios en total. ¿Sí? Pero como conceptos necesito que estemos muy claros. Tanto el voltaje en serie se distribuye, pero la corriente es la misma. Mientras que en el paralelo, el voltaje es el mismo, pero la corriente se distribuye. Esos conceptos facilitos, breves, claros, o todavía tienen alguna duda. Por mí, todo bien, profe. Listo, muchas gracias. Entonces, continuamos. Ahora, circuito en serie y circuito en paralelo. La diferencia, la forma de calcular la resistencia total o resistencias equivalentes. Resulta que si tienen varias resistencias en paralelo o varias resistencias en serie, realmente uno podría tratar todo el circuito como si tuvieran una única resistencia. ¿Sí? ¿Cómo se calcula? Entonces miremos. Cuando un circuito tiene varias resistencias, resulta de gran utilidad calcular la resistencia total del circuito, llamada también resistencia equivalente. ¿Sí? Entonces, esa resistencia equivalente va a representar todas las resistencias que hay en el circuito. La resistencia equivalente es, como su nombre lo dice, equivalente a la totalidad de las resistencias del circuito. Para calcular la resistencia equivalente hay que conocer el tipo de circuito, ya que la fórmula varía si este es serie o paralelo. ¿Sí? Y tenemos acá los dos tipos de configuración. No se vayan a preocupar, ahorita vemos qué pasa, porque yo sé que se les viene a la mente la pregunta, ¿y qué pasa si tenemos una parte en paralelo y una parte en serie y hay una combinación por ahí rara de ambas? Pues toca aplicar, digamos, una metodología combinando ambas. Por el momento, ¿cómo se calcula? Si están en serie, la resistencia equivalente es igual. ¿Todos reconocen este símbolo? ¿Qué es este símbolo? Sumatoria. Correcto. Este símbolo es la sumatoria de todas las resistencias del sistema, de los R sub I. ¿Sí? Es decir, si hay I resistencias, simplemente sumarlas todas. Así, sencillo. Entonces, un ejemplito, el que está acá, por ejemplo, tenemos tres resistencias, R1, R2 y R3. Simplemente la resistencia equivalente será igual a la sumatoria de ellas. Resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3. ¿Y qué pasa en paralelo? En paralelo, entonces nos dice nuevamente que es la sumatoria. Pero ¿qué pasa acá? Resulta que ambos están invertidos. Es decir, 1 sobre la resistencia equivalente será igual a la sumatoria de 1 sobre la sumatoria de todas las resistencias. Tranquilos, ya vamos a hacer un ejemplito. Pero teniendo esto, por ejemplo, nos dice R1 más R2 más R3. Entonces, ¿a quién va a ser igual? Pues 1 sobre el R equivalente va a ser igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. ¿Sí? La sumatoria del inverso de todas las resistencias. Vamos a hacer un ejemplito, bueno, varios ejemplitos para que quede un poquito más claro. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuál es la resistencia equivalente del siguiente circuito? Entonces podemos ver que hay una fuentecita de voltaje, realmente es una pila, ¿sí? Pues ustedes pueden ver es una sola celda, ¿sí? Entonces es una pila que genera una corriente en una sola trayectoria cerrada.
Pregunta, ¿esos elementos están en serie o están en paralelo? En serie. Correcto, están en serie, puesto que una se conecta a continuación de la otra por un solo terminal. Está muy bien. Entonces miremos. Primero, se determina un tipo de circuito para definir la fórmula que se utilizará. Lo acaba de decir la compañera, este es un circuito en serie. Por lo tanto, se utiliza la fórmula que R equivalente va a ser igual a R1 más R2. Y simplemente se suman. Entonces, la primera R1 nos dice que vale 6 ohmios y la segunda R2 nos dice que vale 12 ohmios. Entonces, la R equivalente simplemente hace la sumatoria algebraica, 6 más 12 igual a 18 ohmios. Y esta es la respuesta. La resistencia equivalente es simplemente la sumatoria entre ellos. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, acá? Entonces ya tenemos, es un circuito en paralelo con 3 resistencias, ¿sí? Una de 10 ohmios, una de 20 ohmios y una de 15 ohmios, ¿sí? Si ustedes ven acá, formulita, nos dice 1 sobre R equivalente es igual a la sumatoria de estas. Como pueden observar, no nos entregaron directamente el R equivalente, sino 1 sobre R equivalente. ¿Qué ocurre? Si nosotros queremos saber R equivalente, la resistencia equivalente, toca invertir ese sistema. Sí, toca invertir tanto al lado izquierdo como al lado derecho. Es decir, que simplemente va a ser el inverso de cada uno. Voy a copiarlo acá para que lo vean mucho, mucho, mucho más simple. Acá lo voy a pegar acá a un ladito. Y observen, simplemente la R equivalente es esta formulita, 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Pero la R equivalente va a ser el inverso en ambas. Entonces, el inverso de 1 sobre R equivalente es R equivalente. Y el inverso de la sumatoria es simplemente 1 sobre la sumatoria total. Entonces, en conclusión, y tranquilos, no se enreden con todo lo que acabé de decir, es solo como tratándolo de explicar. Pero en la parte operativa simplemente lo que vamos a hacer es 1 dividido los fraccionarios de cada resistencia. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se calcula? Ustedes pueden, si ustedes cogen la calculadora, ¿sí? Simplemente empiezan a hacer las divisiones individuales, ¿sí? O si lo hacen a mano, hacen acá pues, el mínimo factor múltiplo, ¿sí? Y empiezan a distribuirla, en fin, ¿cómo lo resuelven acá? ¿Sí? El mínimo factor acá es 300 ohmios, lo distribuyen y lo resuelven. Pero sin importar la metodología que utilicen, siempre deben llegar a este resultado, que el R equivalente es 4.6. ¿Sí? ¿Qué ocurre si yo lo quiero ingresar, por ejemplo, a una calculadora? Bueno, yo no sé si esta calculadora... supuestamente científica. No, esto creo. No, esto no es una calculadora tan malita. Bueno, entonces, ¿cómo lo vamos a ingresar? ¿Todos tienen la calculadora allí? ¿A la mano? Sí, señor. Perfecto. Lo podemos hacer de forma directa, para no ponernos a hacerlo pues, pasito a pasito. Voy a suponer que todos tienen la calculadora básica, ¿sí? Que todos tienen esta Casio. Bueno, de cualquier marca, pero es la calculadora básica, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Si ustedes se fijan, tienen acá un botoncito para trabajar con fraccionarios, ¿sí? El botoncito literalmente me dice A, B, slash C. A, B, slash C. ¿Sí? Entonces voy a hacer algo un poquito más decente. ¿Sí? Digamos aquí esta básica.
tenemos acá este botoncito, A, B, /C. ¿Todos lo identificaron? Sí, señor. Perfecto. Y entonces simplemente vamos a hacer lo siguiente. Inclusive los voy a copiar acá. Vamos a digitar lo siguiente. 1 dividido. Abrimos paréntesis, ¿sí? Y hacemos 1, la tecla, voy a ponerle acá el nombre, pero es simplemente la tecla, AB/C, AB/C, y el valor de la resistencia, que sería 10 ohmios, más. Entonces, eso les debe generar, literalmente en la calculadora, les debe generar este valor así. Les debe generar algo así. 1 dividido, en la calculadora les debe estar apareciendo algo así. 1 dividido 1, y cuando usamos la función fracción, él hace aquí como una pequeña, un pequeño, perdón, es para otro lado, con un pequeño simbolito que indica simplemente fracción. Entonces, 1/10. Esto es un décimo más, entonces continuamos con el ejercicio para resolver acá este. Más 1, botón, 1, ponemos el botón de fracción, 1 fracción 20 más 1 fracción 15 y cerramos el paréntesis. ¿Sí? Más o menos esto es lo que digitamos. Esto es lo que digitamos y aquí, y así es como nos debe aparecer en la calculadora. 1 fracción 20 más 1 fracción 15. ¿Sí? No se les olvide cerrar el paréntesis. ¿Sí? Y entonces, de esta forma, esto es 20 más 1 fracción 15. Cerramos. Profe, ahí no Señor. faltaría otro paréntesis, porque pues es todo el denominador, digámoslo así. No, por eso, es 1 sobre todo el denominador. Entonces, abrimos paréntesis acá y cerramos paréntesis acá. Entonces, todo esto es el denominador. ¿Sí? Solo, pues, si usted quiere, usted puede poner los dos paréntesis al principio y al final. Pero realmente no afecta o no es necesario para este pequeño cálculo. Bien, entonces, si ustedes ejecutan eso, les va a dar como resultado, o por lo menos a mí me dio como resultado, 4 enteros, 8 treceavos. Sí, uno dice, no, pero ese resultado tan malo, eso no hizo fue nada. Sí, pues es muy sencillo. Ustedes vuelven a presionar la misma teclita y ya les genera el valor en decimal, lo que implica 4 enteros, y el decimal es 66, 15, 38. Lo voy a poner como 615 nomás. Este es el resultado de hacer esta formita de acá. Bien, puede estar muy feito, pero pues voy a ponerle el problema aquí pequeñito para que todos recuerden. El uso de la calculadora es muy simple, ¿sí? Y yo sé que muchos habrán dicho, esas bodas, ¿para qué puedo hacer eso? Y nosotros sabemos usar la calculadora. Porque no falta el compañero que de pronto no sabía ese pequeño botoncito que nos permitía resolver directamente la fracción. Entonces, sí, entonces la fórmula parece muy dramática, pero es muy simple cuando se aplica
la calculadora. Bueno, nos dio 4.615 y aquí pues el resultado, pues, lo aproximaron a un solo decimal, 4,6. Bien. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? ¿Algo raro? ¿Lo vieron Profe, pero bien? yo no entiendo de dónde sale ese 300. Este 300 cuando, bueno, aquí en el ejercicio, lo que él está intentando hacer es resolverlo por el mínimo factor, ¿cómo es? No, mínimo factor múltiplo, no, mínimo común múltiplo, perdón, por el mínimo común múltiplo. Si ustedes recuerdan para allá las clases del colegio, ¿sí? Él lo que está haciendo, y qué pena yo lo pongo acá, me voy a sincronizar con mi celular para que la escritura me quede más bonita. Esto es Jan Bobar. Qué pena, me dan un segundito, yo me sincronizo acá en el celular. Circuitos DC. Y eso es página 16. Página 16. Listo. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Él, como lo está haciendo a mano, él va a resolver estos fraccionarios de acá. ¿Sí? La forma como resuelve unos fraccionarios, ¿sí? O la sumatoria de fraccionarios es con el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo, usted lo puede sacar, digamos, por métodos ahí de división sintética y unas cositas, o simplemente multiplica todos los denominadores y ya. ¿Sí? Entonces, 10 por 20 por 15, ¿sí? Y a él le dio 300 ohmios. Entonces, ¿cómo se resuelve? Entonces, la R equivalente va a ser igual a 1 sobre, entonces, el mínimo común múltiplo es 300. ¿Sí? O a él le dio 300. Simplemente cogemos este 300, que es el mínimo común múltiplo, 300 dividido 10, ¿cuánto da? ¿Sí? 300 dividido 10, 30. 30, correcto. Entonces, 300 dividido 10, 30 por 1. Si están resolviendo pues el fraccionario normal, pues 300, 300 dividido 10, dividido 10, esto es una división, y el resultado lo multiplican por 1. Entonces, en este caso, 300 dividido 10, 30. Por 1, 30. Entonces, ese es el primer 30 que aparece aquí abajo. Luego, más 300 dividido por 20 da 15, y 15 por 1, y este resultado por 1, entonces nos da 15. Y el último es 300 dividido 15 da 20, y 20 por 1, 20. Es fraccionarios o simplemente el procedimiento que uno le enseñaban en el colegio para resolver los fraccionarios. ¿Sí? Finalmente, entonces ya suma todo. Entonces, 1, recuerden que este primer 1 de arriba tiene un 1 imaginario ahí. ¿Sí? Sobre la sumatoria. 30 más 15, 45, más 20, 65. 65 sobre 300. ¿Sí? Y simplemente ya haciendo ley de la oreja, ley de medios y extremos, como ustedes la llamen. Entonces esto simplemente 300 por 1 sobre 65 por 1. Y esto, si ustedes cogen la calculadora y de 300 dividido 65, nos dará el mismo 4,615. Sí, lo único que hizo fue resolver los fraccionarios como en el colegio, ¿sí? Pero pues ya, digamos, estamos más grandecitos, entonces pues la calculadora, inclusive estas chichipaticas, esta misma calculadora lo hace directamente.
¿Sí? ¿Cómo lo hace? Pues como lo acabamos de ver, con el botoncito de fracción. Sí, de pronto ahí ya les saqué un poquito más de la duda. ¿O quedó más enredado? Hola, hola, no me digas que me cayó la conexión. Aló, aló, aló. Aló, aló, aló. Muchachos, Está dentro. ¿sigo conectado? Ya, profe, Ah, bien, bien, bien. Listo. Profe, en un Eh, parcial le podemos poner el resultado directo, ¿verdad? sí, señor, totalmente. Listo. Solo indican cuáles son las resistencias que están colocando en paralelo, pues para yo saber cuáles fueron las que resolvieron. Pero el procedimiento sí puede ser directo en la calculadora. Sí, inclusive ahorita les voy a mostrar una pequeña simbología de cómo se hace de forma general. ¿Sí? Listo. Teniendo todo eso en mente, queda un poquito más claro cómo se resuelven resistencia en paralelo. En serie es una bobada, en serie es simplemente sumar, pero en paralelo quedamos bien. Sí, señor. Sí, señor. Perfecto, perfecto. Sí, señor. Muchas gracias. Vamos entonces a continuar. Entonces, por ejemplo, dice, ¿cuál es la intensidad de la corriente que circula por el siguiente circuito? Tenemos una fuente de 90 voltios, ¿sí? Y tenemos 5 resistencias. ¿Ustedes qué propondría para que lo solucionemos? ¿Qué se les Calcular viene a la primero la mente? resistencia Sacar, general y ya sacar la, luego con ley de Ohm calcular la corriente. Perfecto. ¿Quién habló? María. María, excelente. Tal cual lo acabaste de escribir, es el procedimiento. Como lo que necesitamos saber es la corriente en el circuito, y como todas están en serie, la corriente es exactamente la misma para todas. Entonces es lo mismo que si tuviéramos la resistencia equivalente, ¿sí? Y calcular la corriente total. Excelente. Entonces dice, se calcula la resistencia equivalente y luego se aplica la ley de Ohm, tal cual como nos lo dijo María. El circuito es un circuito en serie, por lo tanto la resistencia equivalente será la suma de todas las resistencias. Se nos dice que resistencia equivalente va a ser igual a 10 ohmios más 5 ohmios más 2 ohmios más 8 ohmios más 20 ohmios para un total de 45 ohmios. Entonces, eso va a ser equivalente a tener como si fuera una fuente y una única resistencia de 45 ohmios. Y por ley de Ohm, sabemos que la corriente es voltaje sobre resistencia. Como el voltaje es de 90 voltios dividido 45 ohmios será igual a 2 amperios. Entonces, sea con la resistencia equivalente, o sea, en este circuito grande, sí, bueno, grande relativamente, la corriente será de 2 amperios. Excelente. ¿Sí la vieron ahí? ¿Sí la ven clara? ¿O algo para repetir o algo que no quede? Claro, profe. Todo claro, profe. Excelente. Bien, vamos a hacer un segundo ejemplito, pero ya solo con la resistencia equivalente. Si notan, tenemos un circuito acá en la parte superior. Este circuito, como tal, no está ni en serie ni en paralelo. Hay una mezcla allí de todo un poquito. ¿Sí? Entonces, ¿qué toca hacer? Toca empezar una metodología muy sencilla. Vamos a resolver de derecha hacia la izquierda. De derecha hacia la izquierda vamos a empezar a resolver. ¿Sí? Vamos a ir uniendo las resistencias como nos lo permitan. ¿Sí? Si están en serie, la resuelvo en serie. Si están en paralelo, la resuelvo en paralelo. ¿Sí? Pero así nos vamos yendo de derecha hacia izquierda hasta obtener la única resistencia. Vamos a mirar.
De pronto la imagen está muy chiquita, necesitan que la grande o ahí se ve bien. Yo la veo bien, profe, mis demás compañeros. Bien, si alguien necesita que la grande, la agrandamos, si no, arrancamos de una. Entonces, viene para acá. ¿Cómo? Bueno, estas tres resistencias están en serie o están en paralelo. ¿Cómo están estas tres resistencias? ¿En serie? Correcto. Entre ellas están en serie, pero resulta que la resistencia aquí de... Uy, perdón. Ah, pero resulta que esta resistencia de 20 ohmios está compartiéndose con esta otra parte del circuito. Entonces no la podemos tomar como parte de esta de aquí de la derecha, porque está como parte para acá y parte para allá. Entonces esta resistencia no la podemos tomar como si estuviera en serie. Si lo notan, si notan que puede estar, si aquí pusiéramos una corriente, por ahí está pasando la corriente de este lado y la corriente de este lado. Entonces la resistencia realmente la estamos compartiendo entre dos pedazos. Entonces no se puede tomar como si estuviera en serie con estas. ¿Por qué? Porque también está en serie con otras del otro lado. Entonces no la podemos tomar así. Pero ¿qué ocurre? Estas dos del final sí están en serie, esas no se están compartiendo con nadie. ¿Sí? Entonces, eso se llama R5 y esto se llama R6. Ambas están en serie y entonces simplemente vamos a obtener la resistencia 5,6. ¿Sí? La resistencia equivalente a estas dos es simplemente la resistencia 5,6. ¿Y quién va a ser igual? A la suma, porque están en serie, de la resistencia 5 más la resistencia 6. Es decir, 10 más 10 ohmios, 20 ohmios. Véanlos acá. ¿Sí? Y entonces ya tenemos que estas dos, inclusive voy a hacer una cosita, que tenga muchachos, voy a hacer algo un poco más. Se puede acercar mejor. Uy, tengo un computador tan lento. Tengo acá. Y estas dos resistencias, ay, me faltó el Erzi Oriner. Tengo. Que estas dos resistencias de acá se me convirtieron en esta de acá. ¿Sí? ¿A partir de qué proceso? A partir de la suma en serie. Listo. Ahora, ¿qué puedo hacer acá? ¿Qué puedo hacer acá? Aquí este circuito equivalente. ¿Qué podría hacer acá? Hay que hacer el procedimiento en paralelo, porque ya las dos resistencias están no en serie, sino en paralelo, pues, así decirlo. Perfecto, perfecto. En serie no se podía usar, pero ahora sí están totalmente en paralelo. Pues si ustedes se ponen a mirar, están conectados exactamente a los mismos puntos. Entonces, sí, señor, estas dos resistencias están en paralelo. Entonces, ¿qué es lo único que debemos hacer? Pues el resultado entre estas dos. ¿Sí? Y si yo les pido que por favor me digan cuánto es la resistencia en paralelo entre 20 y 20. ¿Cuánto les dará? Si ustedes con la calculadora digitan 1 dividido un veinteavo más un veinteavo. ¿Cuánto les da? Da 10, profe. Correcto. Esto da
según la calculadora, 10 ohmios. ¿Sí? Y si ustedes notan acá, ahora la resistencia R4, R5, R6 va a valer 10 ohmios. ¿Cómo se muestra acá? Esa resistencia o el paralelo de esas dos resistencias ahora da 10 ohmios. Simplemente un paralelo. Ahora, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué podemos resolver? En serie. Correcto. Ahora venimos acá y tenemos en serie estas dos resistencias. La que acabamos de obtener con la resistencia de arriba. ¿Sí? Ambas valen 10 ohmios. Entonces la resistencia equivalente, ¿ahí cuánto valdrá? Si son dos resistencias en serie y ambas valen 10 ohmios. 20. 20. Correcto. Es la suma algebraica. Entonces si la ven acá, es simplemente 10 más 10 y nos da 20. Entonces, estas dos resistencias de acá simplemente se me convirtieron en una que vale 20. ¿Sí? Y ahora acá, ¿en qué configuración quedó? Otra vez en paralelo. Paralelo. Otra vez en paralelo, tal cual. Muchachos, por favor, en la calculadora, ¿cuánto vale 20 con una resistencia de 20 ohmios con otra 20 ohmios en paralelo? Nuevamente nuestra calculadora nos dice 1 dividido un veinteavo más un veinteavo, que es el mismo cálculo aquí arriba, y nos vuelve a dar 10 ohmios. Y finalmente, estas dos en paralelo, ¿sí? Nos generan esta 10 ohmios, y la final quedan dos en serie, dos resistencias en serie, una de 10 ohmios y otra de 10 ohmios, ¿sí? Lo que implica que el resultado total no está acá. Vamos a volver entonces para la diapositiva. Acá. Entonces me quedan dos en serie. ¿Sí? Una de 10 y una de 10. Entonces simplemente 10 más 10. La resistencia equivalente entre los puntos A y B nos va a dar una resistencia total de 20 ohmios. ¿Sí? Ese es el valor de toda esa resistencia que está ahí representada en una sola. Si la ven clara, todo entendido. Sí, profe. Excelente. Listo. Ahora vamos a ver este otro. Si entonces nos venimos para acá. Tenemos este circuito. Bien. ¿Qué se puede hacer ahí? Perdón, yo aquí abro uno nuevo. Acá. Tenemos este circuito. ¿Qué podríamos hacer ahí? ¿Quién está en serie? No hay nada en serie, no hay nada en paralelo, no se puede hacer nada. Pues habría que primero hallar las que están en paralelo, ¿no? Cada una, la de arriba y la de abajo. Y luego, pues, se toman como un circuito en serie y luego la suma uno. Perfecto. Empezando, creo que el que habló fue Dani, ¿cierto? Sí, profe. Listo. Comparten los mismos puntos, están conectados a los mismos puntos. Es decir, que las dos de arriba están en paralelo, igual que las dos de abajo. ¿Sí? Entonces, primero, pues resolvamos las dos de arriba. ¿Cuánto da 20 en paralelo con 10? ¿Cuánto les da? Qué pena, yo prendo la luz que ya me estoy quedando ciego.
¿Cuánto les dio 10 con 20 en paralelo? 6.66. 6.66. Bien. ¿Y cuánto da el paralelo de las de abajo? 15 con 35. 10.5 ohmios. 10.5 ohmios. Perfecto. 10.5 ohmios. ¿Qué es exactamente el cálculo que está acá? 6.6 y 10.5. Ahora, acabamos de resolverlos en paralelo. ¿Cómo quedaron? Quedaron en serie. ¿Y cuánto da la resistencia equivalente final? 17.16 ohmios. 17. ¿Punto cuánto? Uy, 17.16. 17, ah, bueno, porque usted lo sumó con decimales. Pero pues Sí, señor. aquí pues me da 17.1 ohmios, pero está muy bien. Entonces, la respuesta correcta, 17.1 ohmios. Si simplemente las dos primeras en paralelo, las dos primeras configuraciones y los resultados en serie. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? ¿Todo está bien? Sí, profe. Perfecto. Muchachos, entonces ahora, uy, pero les pido, por favor, hagan este ejercicio. Si encuentren la resistencia equivalente entre A y B. Para guiarse, pues si llegan a que la resistencia es de 15 ohmios, entonces lo habrán hecho muy bien. Sí, entonces tómense 10 minuticos para que lo resuelvan.
Pero pues ya tengo algo. Perfecto. ¿Y si le dio el Pues resultado? ¿Sí le dio un me dio un 15 a 1? aproximado 14,52 porque solo tomé dos decimales en los que... Ah, sí, señor. Ahí Entonces, poco. se va perdiendo información. Sí, señor. Muy bien. Démosle un segundito a los compañeros y lo resolvemos o lo comparten. Pues yo creo que ya el tiempo nos está acabando. Muchachos, el resto, ¿cómo van? Profe, pues ahí voy. Bien. ¿Lo resolvemos entre todos o...? Entre todos, profes, yo no le encontré la forma. Ah, listo. Listo. Dani, ¿quiere compartir lo que hizo? Pues la mayoría lo hice en mental, pero pues sí, puedo decir cómo lo hice. Ah, ahora les voy a montar. ¿Me puede enviar la fotico ahí al WhatsApp de lo que rayó? Pues es que solo hice dos dibujitos ahí mal hechos. ¿Lo hizo qué? Solo hice como dos dibujitos ahí mal hechos, o sea, todo lo fue haciendo Ah, por bueno. calculadora. Ah, ya, ya. Ah, bueno, no hay problema. Entonces, pues bueno, hagámoslo pues. ¿Alguien lo está haciendo un poquito más juicioso que Dani? ¿Un poquito más paso a paso? No, no, no más juicioso, más paso a paso. Por ejemplo, Alejo Orozco, ¿cómo lo está haciendo? ¿Alejo está ahí? Sí, pero bueno, yo me estoy enredando más. Sí, uy. Ángel, ¿cómo lo está haciendo? Pues yo primero estaba verificando las series y mirar a ver cuáles son los paralelos, pero me dio un número muy grande, así que borré todo. Me dio un Uy, número, pucha. entonces no, yo dije, no, eso está malo. Bueno, ay, Brian, ¿cómo lo está haciendo? ¿Cómo lo planteó? O igual, pues primero paralelo y después voy simplificando, profe. Todavía lo estoy haciendo, cuando lo he Ah, terminado. listo. Ah, bueno, bien. Con Cristian, ¿cómo lo terminó de ir? Profe, pues todavía me falta un pedazo, pero pues yo creo que bien. No lo he terminado todavía. Ah, bueno. David ya me dijo que está enredado. Esteban, sí le dio el resultado? ¿O todavía lo está haciendo? Ah, pero yo todavía lo estoy haciendo. Ya, Pipe Santiago ya llegó. Sí, señor. Ah, ya es que lo saludé al principio y no me respondió. Ah, profe, Francis. yo me conecté y entré como a las 4:07 que estaba haciendo una cosa. Ah, ya, ya. Pipe, ¿cómo le dio? ¿Sí le dio el resultado? Me dio 16. Acá lo voy a volver a hacer la Excelente, calculadora cuando metí un número mal. excelente, pero le dio muy aproximado. Vamos a mirar a ver cuál fue el errorcito. No, me dio Juanpa 16 Fuentes. por uno. Ajá. Juanpa Fuentes, ¿cómo le fue? ¿Fuentes está ahí? Profe, pues la verdad, medio estoy entendiendo porque pues no me quiere funcionar el computador y la calculadora se dañó. Entonces, ahí estoy suavemente. Listo. Sebas, ¿cómo le fue? Ahí lo estoy rayando, profe. Bien. María, ¿cómo te fue? Todavía lo estoy haciendo, profe. Meli, gracias, María. Melissa, ¿cómo vas? Todavía lo estoy haciendo. Listo, ¿y Nata? Profe, yo creo que me confundí en una parte porque me dio otra cosa. Bueno, no hay problema. Don Oscar, Bien, profe, y voy. ¿ya llegó el resultado o todavía no? No, profe, sí como medio enredado, pero ahí voy. Bueno,
Santi Martínez. Y vale, me dijo que está en internet. Vale, ¿te pudiste conectar finalmente? ¿O estás del celular? Sí, profe. ¿Y si lo pudiste hacer o estás pegadita? Pues enredada, pero voy a intentar. Listo. Bueno, muchachos, démosle hasta la I-35 para que lo intenten terminar. Sí, a la I-35 y sí, ya lo regamos entre todos. Pero sí quiero por lo menos que intenten terminarlo a ver cómo les da. Profe, Señor. Sí, señor. Ah, se le cayó a Sebas. se colgó. Listo, muchachos. ¿Ya están listos? Ya me dio los 15 exactos. Ah, bueno, listo. ¿Y al resto de los compañeros? ¿Lo rayamos? Por mi parte sí, pero Listo, entonces lo empezamos a rayar. O alguien lo está intentando terminar ya así, última hora.
Pues yo digo que lo rayemos ya. Listo. Bueno, veámosle pues. Entonces voy a copiarme este allí, creo que ya lo había copiado, sí. Listo. Bueno, yo me conecto por acá al celular. Entonces, ¿qué es lo primero que hicieron? Pues en mi caso, primero saqué o sea, tomé la resistencia de 5 y 15 ohmios como si fueran en serie. La sumé. Lo mismo la de 75 y la de 10 para sacar, para que quedaran las tres paralelas. La de Ya, no, ahí ya hubo un pequeño error. un error. La de Ah, 75 y la de 10 no están en serie, pues puesto que la de 75 tiene conectada la de 11.25. Primero toca sacar otra en paralelo para poder sumarla y ya. Sí. Sebas, qué pena. ¿Será que usted me puede compartir? Es que ya son las 5:38. ¿Será que usted nos puede enviar la fotico de cómo lo Pero solucionó? profe, yo lo hice literalmente en Paint y quedó todo feo. Eso es lo de menos. O sea, yo lo hice ¿Ya? en la No, misma. no, entonces hagámoslo acá. No hay ningún problema. Entonces voy a copiar. Entonces listo. Entonces, ¿dónde está circuitos de C? Esta es página 17. Listo. Entonces, lo primero es que tanto estos dos están en... ¿Cómo Paralelo. están estas dos resistencias? Están en paralelo. ¿Cómo están estas dos de acá? Están en serie. en serie. Correcto. Entonces, podremos reescribir ese circuito como... Uy. Acá. Entonces, esta es la de 2.5. Qué pena si no les pongo ohmios a todas, pero es un problema. Luego sigue la de... ¿Cuánto da la de 6 y la de 3 en paralelo? 2 ohmios. Aquí está 2 ohmios, ¿sí? Y sigo para acá, bueno, para aquí abajo hay una de 75 ohmios. Y luego, la de 75, hay otra de 60 que la puedo reescribir así. Y una última que es la serie entre la de 15, que es la serie entre la de 15 y la de 5. ¿Cuánto da 15 y 5 en serie? 20. Da la de 20. Correcto. Y nos dice que después de la de 60 hay otra resistencia acá, que vale 10 ohmios. Luego viene acá esta así en vertical, esta así, no les voy a poner ni siquiera valores para no demorarnos. Y entonces por el momento lo que hicimos fueron resolver las que se podían. ¿Listo? Ahora, ¿aquí qué ocurre? ¿Cuáles puedo seguir resolviendo? Pues obviamente estas dos. ¿Sí? Entonces vamos a hacerlo. Entonces, el principio va a quedar exactamente igual. Es más, qué pena, yo hago acá una cosa feita, una chambonadita, pero nos ahorra un poquito de tiempo. Entonces, voy a copiar todo el circuito hasta este punto. ¿Y cuánto da 20 y 10 en paralelo? 15. Correcto. Entonces, puedo hacer estas dos en paralelo. ¿Y por qué no lo puedo hacer en paralelo de una vez con la de 75? Pues porque está esta de 10 acá. Entonces no puedo. Entonces, 60 y 20 tengo 15 ohmios acá. Ahora, la de 15 la puedo hacer directamente con la de 10. Luego hago estas dos en serie.
y me va a quedar ahora me voy con el celular. Listo. Y me va a quedar una resistencia acá de, hice estas dos, entonces esta vale 75 ohmios. Y la resultante, la de acá, va a ser de 25 ohmios. ¿Listo? Bien, ahora, ¿qué podría hacer? Sí, pues tengo nuevamente estas dos, ¿sí? En paralelo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Simplemente resolver el paralelo entre esas dos. ¿Y cuánto me dará? 18.75. 18.75. Perfecto. Entonces, la resistencia entre 75 y 25 da 18. ¿Punto qué? 75. 75. Muchas gracias. Listo. Ah, profe, Ahora, era por eso que no me da... Exacto. ¿qué pasó? ¿Cómo la estaba tomando? Es que, como le dije antes, tomé las de 75 y las de 10 como una de serie. Entonces por eso me quedó mal. Ah, sí. Sí. No, vea. Entonces ahora podemos hacer estas dos en serie. ¿Sí? Esta de aquí abajo vale 11.25. Esta vale 11.25. Entonces esas dos en serie. Entonces esas dos en serie van a valer. 30. Ay, se me pegó el celular. Listo. Entonces tengo acá y una última que me dio acá. Entonces 18.75 más 11.25 en serie, ¿cuánto da? 30. 30. 30 ohmios. Perfecto. Esta de 30, ¿en qué configuración está con las demás? Por ejemplo, con esta, obviamente, ¿cómo está? Paralelo. En paralelo, correcto. En paralelo, y esta que está aquí cruzando vale 20 ohmios. Esta es de 20 ohmios. ¿Sí? Entonces, paralelo, entre 20 y 30, ¿cuánto es? 12. Perfecto. Entonces, tenemos acá, tengo esto, y tuvo una resultante de 12 acá, 12 ohmios, esta es de 2 ohmios, y los demás valores. Bien. Hasta allí, ¿todos iban o nadie llegó hasta ahí? Un poco llegaron hasta ahí. ¿Cómo les fue hasta ahí? ¿Aló, aló? ¿Se me cayó el internet? ¿Aló, aló, aló, aló? No, profe, se la escucha bien. Ah, ya, ya. Muchachos, si se equivocaron, ya vieron de pronto los pequeños errores que pudieron haber tenido. O realmente estaban totalmente perdidos que no sabían por dónde empezar. Y más allá de eso, ya entienden cómo es que se resuelven. No importa lo complicado de la figura, solo es ver quién está en paralelo, quién está en serie, y se pueden haber dos o más elementos, pero generalmente son de a dos. ¿Sí? ¿Hasta allí vamos bien? Sí, profe, ya. Perfecto, listo. Ahora tenemos estas dos en serie. ¿Sí? Tenemos estas dos en serie, que simplemente nos va a dar resistencia, uy, qué pena, resistencia tan fea. Aquí va, porque no se me desconfigura. Ah, mucha pelota, está rayando nada. Qué pena, mira. Ay, ay, ay. No concuerdo entre el celular y la pantalla. Listo. Entonces acá voy a tener resistencia, resistencia, resistencia. 12 y 2 en paralelo.
14 ohmios, 14. ¿sí? Y esta de aquí del ladito vale 26. 26, 14 y 26 en paralelo. 9.1. 9.1. Muchas gracias, Sebas. Los otros valores son 2534, 25 y 34. Y finalmente me quedan 3 en serie para una resistencia equivalente igual a, ¿cuánto da? 9.1 más 3.4 más 2.5. 15 exactos. 15 ohmios exactos. Perfecto. Nos acabamos de sinquear todos. Y entonces, todo este circuito, sin importar lo complicado que sea, puede representarse como una única resistencia de 15 ohmios. ¿Preguntas hasta allí? Ahora sí un poco más entendido con este que tenía como más cositas. No, ya, profe, ya queda claro. Excelente, listo. Hoy sí me voy a tomar la clase hasta las 6. Sí, pues lo que faltan unas poquitas cosas. Se quiero aprovechar antes de que vayamos al laboratorio para intentar como hacer. Listo, entonces la resistencia equivalente de 15 ohms. Muy bien. Aquí un cuadrito comparativo, digamos resumido de todo lo que hemos hecho. Entonces, circuito en serie se conecta la resistencia a una continuación de la otra, mientras que el paralelo se conecta a las resistencias de tal manera que tienen dos puntos en común entre ellas. ¿Sí? En serie, si falla alguna, ninguna otra funciona. En paralelo, las demás siguen funcionando. La intensidad en el circuito en serie, todas las corrientes son iguales. Todas las corrientes que influyen por los diferentes elementos son iguales. Mientras que en paralelo, es diferente en distintos puntos del circuito. Pero la sumatoria total nos da la corriente total. El voltaje, por el contrario, es diferente en todos los puntos del circuito en serie, mientras que en paralelo los voltajes son iguales en todos los elementos. Y resistencias en serie se suman algebraicamente, mientras que en paralelo, y esta representación digamos que es la bonita, porque no lo sabemos, que R equivalente es igual a 1 sobre todo esto. ¿Sí? Entonces, ahí está. Otro ejemplito, pero esta vez con un poquito, digamos ya más con dos ejemplitos con un poquito más de circuitería. ¿Sí? Entonces, dice, calcule el valor de la corriente total. ¿Sí? Tenemos una fuente de voltaje de 100 voltios y hay que calcular la corriente I sub 0, que es la corriente total que genera la fuente. Determine la potencia que disipa cada resistor, ¿sí? Y obtenga la corriente que fluye por cada resistor. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Entonces, lo primero es que si ustedes observan, hay 3 resistencias en paralelo. ¿Sí? Esas resistencias en paralelo, simplemente se le calcula la R total. Es de 10, de 20 y de 15 ohmios, y para una resistencia total de 4.6 ohmios. Ahora sí se puede calcular la corriente total. Entonces, si tenemos la corriente total, acá va a ser el voltaje de la fuente dividido la resistencia equivalente. Es decir, 100 voltios dividido 4.6 ohmios, y eso nos va a dar 21.7 amperios. ¿Sí? Algo muy sencillo, primero resistencia equivalente y luego ley de Ohm. ¿Hasta allí bien? ¿Sí la ven clarita? Sí, profe. Listo. Y tenemos... Sí, profe. Perfecto. Y nos piden la potencia que disipa cada resistor. Pues nosotros vimos, cuando vimos potencia, que uno puede calcularla. La potencia como el voltaje por la corriente, o como el voltaje al cuadrado sobre la resistencia. ¿Sí? Aquí tenemos que como están en paralelo, el voltaje es igual o diferente en cada resistencia. Igual.
es igualito, ¿cierto? Como están en paralelo, el voltaje es exactamente el mismo. Entonces, como es el mismo, tenemos el voltaje constante, tenemos el voltaje y la resistencia, podemos calcular la potencia. ¿Cómo? Como el voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Entonces, la primera vale 10 ohmios, entonces simplemente 10 voltios al cuadrado dividido 10 ohmios, y eso nos va a dar 1000 vatios. ¿Sí? La segunda resistencia vale 20 ohmios, es decir, voltaje al cuadrado sobre resistencia va a ser 10 voltios al cuadrado sobre 20 ohmios, 500 vatios, y la última vale 15 ohmios, va a ser voltaje al cuadrado sobre resistencia, ¿sí? Entonces nos da 666.666666 vatios. ¿Sí? Hasta allí, ¿algún misterio o bien? Está allí bien, profe. Perfecto. Tercera pregunta. Obtenga la corriente que fluye por cada resistor. Bueno, la corriente, se las quedo viendo, pero es muy sencillo. Uno puede, por cada resistencia, pues uno tiene la resistencia, ¿sí? Tiene el voltaje, que es la misma, y tiene hasta la potencia. Con cualquiera de tres diferentes fórmulas puede hallar la corriente, ¿sí? Y todas, sin importar la forma, debe llegar al mismo valor de corriente individual. ¿Sí? Vea, pues ahí me faltó el tercer punto. Pero si quieren, hagamos el primerito. ¿Sí? Todos recuerdan, según la ley de Ohm, cómo es la corriente. Voltaje sobre resistencia. Voltaje sobre resistencia, correcto. Entonces, corriente es igual a voltaje sobre resistencia. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, corriente 1, pues corriente 1 será igual al voltaje dividido por la resistencia 1. Lo que va a implicar que corriente 1 va a ser igual al voltaje, que es la misma en todas, 100 voltios, dividido la resistencia 1, que es de 10 ohmios. ¿Sí? Para un total, o para una corriente I sub 1, de 100 dividido 10, que siempre tenemos 10 amperios. Bien, y así podríamos hacer con las otras. Y la sumatoria de las tres corrientes deben sumar 21,7 amperios. Bien, hasta allí brevecito, ¿cierto? La aplicación de ley de Ohm y potencia para el circuito. Ahora, tenemos acá un circuito en serie. El que acabamos de analizar fue un circuito en paralelo. Ahora miremos un circuito en serie. Use la ley de Ohm para encontrar la corriente V sub 1, V sub 2 y V sub 3 y las potencias disipadas por cada resistencia. ¿Sí? Entonces, muy sencillo. Primero, como están en serie, podemos hallar la resistencia equivalente. ¿Para qué? Para hallar la corriente total. ¿Y para qué? Pues con esa corriente total ya es muy fácil aplicarle ley de Ohm a cada uno de los elementos. ¿Sí? Porque cada una tiene una relación entre la resistencia y la corriente que fluye por estos. Como la corriente es la misma, pues es más fácil hallar la corriente de una. Entonces tenemos, por ejemplo, el voltaje de 100 voltios. La resistencia equivalente de tres resistencias en serie va a ser la sumatoria algebraica entre ellas. Entonces, 100 más 70 más 35 va a dar 205 ohmios. Luego, por ley de Ohm, ¿sí? Podemos hallar la corriente total, que va a ser el voltaje de la fuente sobre la resistencia equivalente. Es decir, 100 voltios de la fuente dividido 205 ohmios de la resistencia equivalente. Y eso nos va a dar 0,49 amperios. Entonces ya sabemos que I sub 0 o la corriente por todo el circuito en serie da 0,49 amperios.
Es la corriente que fluye por todas las resistencias. Van a haber 3, 4, 5 y la corriente será la misma para todas. Sí, en este caso 0.49 amperios. Y ya, con eso, pues simplemente el voltaje en cada resistencia es simplemente corriente corriente por resistencia. Lo que vamos a hallar ya es voltaje. El voltaje es igual a corriente por resistencia. La corriente es la misma, es decir, 0.49. Observe que 0.49, 0.49, 0.49. Y simplemente voltaje 1, pues con la resistencia 1. Voltaje 2 con la resistencia 2. Voltaje 3 con la resistencia 3. ¿Sí? Y pues simplemente hacemos las operaciones y vamos a notar que la sumatoria de los 3 voltajes totales debe dar el voltaje de la fuente. Vamos a ver, 49 más 17.15 más 34.3 da como tal 100.45. Además que desaparecieron decimales, obviamente, y es aproximadamente el voltaje de la fuente. ¿Estamos? ¿Breve? Aquí hay un último paso donde hayan las potencias disipadas en cada una de las resistencias, simplemente como el voltaje por la corriente. Sí, pero ya es información adicional. Inclusive creo que el ejercicio... sí, y las potencias disipadas por cada resistencia. Entonces ya, resistencia a resistencia, uno analiza voltaje por corriente, o podría ser voltaje al cuadrado sobre resistencia, ¿sí? O corriente sobre resistencia al cuadrado, cualquiera de esas sirve, ¿sí? Para hallar potencias, yo sí creo que la tenemos acá. Para hallar potencias sirve cualquiera de estas, ¿sí? Voltaje por corriente, corriente al cuadrado sobre resistencia, o voltaje al cuadrado por resistencia. ¿Ve? Sobre resistencia. Cualquiera que sea, van a llegar a estos mismos resultados. Muchachos, ¿alguna pregunta hasta allí? ¿Estuvo entendido? Vemos la facilidad con la que se resuelven todos esos circuitos si tenemos la resistencia equivalente. ¿Entendieron la forma de calcularla? Claro, Si es paralelo, si es serie, cuándo es una y cuándo es otra, cuándo no se pueden combinar 3. Sí, por ejemplo, esta de 75 con esta de 10 no se podían combinar porque estaba conectada una de 125, inclusive una de sí, es que 60. Entonces se me no, pasó y que era de derecha a izquierda. Entonces, no por hay eso. ningún problema. Bueno, y eso es lo otro, de derecha a izquierda o todo lo que sean paralelos, ¿sí? Por ejemplo, acá estaba esta de 3 con esta de 6 y no había nada alrededor. Entonces también la podíamos resolver. Bien, listo muchachos, les deseo una feliz semana. Nos vemos el lunes con unos, el martes con otros y el día jueves, por tardar día viernes, les envío la guía completa por si tienen que ir a comprar 1000 pesitos de resistencias. Profe, gracias. Que esté bien. Muchachos, me cuidan. Hasta Feliz luego, semana. profe, que esté muy bien. Hasta luego, profe, gracias. Hasta Chao, luego, profe. muchachos. Bien, Gracias. hasta luego. Profe, Señor, es que se me desconectó hace como 5 minutos, pues no escuchaba nada, entonces pues para ver si había hecho algo, no sé. nada, que el jueves o viernes les envío la guía de laboratorio para que compren las resistencias para el lunes o el martes, según el día que le tocó. Listo, profe. De una. Hasta luego, profe, que esté bien. Listo, listo, no está cuidado. Hasta luego, profe. No, usted ve, cuidado.